¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Sean bendecidos todos. En el nombre de Jesús, sean bendecidos y sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Quiero tomar un tema un poco fuerte hoy. Dios me ayude. Porque este es un llamado de alerta a todo aquel que se dice ser hijo de Dios. Yo no puedo entrar en detalles sobre quién es hijo de Dios para mí. Yo te garantizo que hay muchas personas que nos están oyendo, que no llenan la talla y sin embargo van a decir que ellos son hijos de Dios, si se consideran hijos de Dios. Y si lo tomamos desde el punto de vista práctico, hasta el diablo es hijo de Dios. El hecho que te hagas llamar hijo de Dios no cambia tu esencia. ¿Cómo podemos saber la esencia? De eso siempre ha tratado de apuntarnos y de aclararnos la Escritura. Tu esencia es lo que la Escritura llama tu corazón. Es ahí donde se define quién es quién. Emociones todos tenemos. Todos tenemos tristeza, todos tenemos ira, todos tenemos enojo, todos tenemos temor. Y las emociones no deben de dominar ni tampoco tener control sobre nuestras decisiones. No debemos actuar conforme a lo que sentimos, sino conforme a lo que sabemos. Muchas veces nuestras emociones se interponen en lo que es lógico. Hay ejemplos múltiples. Por ejemplo, en las películas del oeste, una de las escenas más tristes, más allá de que maten al personaje principal, al héroe, es cuando muere su caballo. Y en las películas siempre vas a ver lo mismo. Una vez que el caballo está lisiado, no hay esperanza para él. Sufre. Y lo mejor que puedes hacer es matarlo. Sacarlo de su miseria. Nosotros, los que no sabemos de caballos, seguramente trataríamos de salvarle la vida al caballo. Seguramente trataríamos de mantenerlo vivo lo más posible, por el amor al caballo. Pero los que saben de caballos, saben que el caballo no puede vivir sin que él esté de pie. Eso es algo muy importante sobre el caballo. El caballo solo vive si está de pie. Podrá acostarse para descansar o para reposar cuando está enfermo. Caballo que está tirado es porque está enfermo, es porque está mal. Tiene algo que lo tiene postrado. Los caballos no quieren estar postrados, siempre quieren estar de pie. Entonces, muchas veces nosotros vemos a las personas sufriendo o vemos a los animales sufriendo y nuestra lógica va en contra de lo que es verdad. El animal está sufriendo. Y el egoísmo de nuestras emociones nos hace querer mantenerlo vivo, sufriendo más. Vivir para sufrir no es vivir. Personas que están básicamente sobreviviendo día a día. Su vida es un sufrimiento constante. Y solamente pueden tener las pequeñas diminutas dosis de dopamina, de adrenalina, de endorfinas y de cualquier hormona que les pueda brindar algún tipo de satisfacción en sus rompimientos de rutinas. Por ejemplo, una persona que trabaja todo el tiempo es esclavo. Es un esclavo. Antes a los esclavos los ponían a trabajar todo el tiempo, pero le daban techo y le daban comida, pero trabajaban todo el tiempo. Entonces luego en la revolución
después de que abolieron la esclavitud, empezaron a intercambiar el método de esclavitud por un nuevo método, donde sigue siendo esclavitud, pero te hacen creer de que eres libre. Ahora tienes que pagar tu propia comida, tu propio techo, tu propio sustento, y tienes que trabajar todo el tiempo para obtener el dinero. Y aquí en Honduras existían los campos bananeros. Y los campos bananeros eran literales campos de esclavitud. Pero era una esclavitud muy interesante que se había exportado de Estados Unidos para Centroamérica. Por eso la famosa calificación o etiqueta de Banana Republic, que casa perfectamente bien con Honduras. Honduras fue una Banana Republic. Y los campos bananeros pagaban a sus empleados, mejor dicho, sus esclavos modernos, con bonos, con una moneda que solo podías intercambiarla en los comisariatos de las bananeras. Y las bananeras, que eran megacorporaciones norteamericanas, traían producto norteamericano, como Coca-Cola, cornflakes de Kellogg's, etc., que no se conseguía en los supermercados locales. En los supermercados locales o mercaditos locales, porque no existían los mega supermercados en aquel entonces, eran pocos los supermercados, solo se conseguía producto artesanal o producto nacional o producto centroamericano, a lo máximo. Pero tener el lujo de tener una barra de chocolate Hershey's, o de tener beef jerky, o sea, jerky de res, productos americanos, Coca-Colas americanas, confites americanos, golosinas americanas, era considerarte un estatus en aquel entonces. Yo recuerdo cuando yo estaba en escuela, ay, me voy divagando, Dios mío, ayúdame. Cuando yo estaba en escuela, pero tengo que decirlo, cuando estaba en escuela, a mí me gustaba mucho ir a las casas de mis amigos norteamericanos, los que eran hijos de embajadores, hijos de cónsules, hijos de funcionarios de la embajada americana, porque ellos siempre tenían una bodega llena de productos americanos, que más que todo eran golosinas. Me recuerdo que combos, cheese and crackers, o sea, eran puras golosinas. Y nos pasábamos horas viendo películas y comiendo golosinas. Eso era para mí el reino de los cielos. Eso para mí era el cielo, ¿no? Ver películas americanas con norteamericanos comiendo chucherías y golosinas norteamericanas. Pero al final de cuentas la historia va alrededor de la esclavitud. Los que trabajaban en las bananeras creían en aquel entonces que tenían un cierto estatus en comparación con el resto de la gente que los rodeaba en la costa norte. Pero era esclavitud, porque no tenías dinero en realidad, tenías bonos, tenías créditos, que ibas al comisariato de la bananera y comprabas producto que ellos mismos traían. Era un negocio redondo, obviamente. ¿Podremos decir que esto era como un ensayo a sistemas de control totalitario? No, no lo sé, es posible que sí. Pero a lo que voy es que la humanidad ha intercambiado su libertad por una esclavitud cómoda, que les presenta una aparente libertad, pero que no es libertad, no existe. Pero ellos le llaman libertad. Hoy en día, esa libertad tiene una connotación muy heroica, patriótica, que le llaman democracia. Y ahí es donde empiezan los juegos de palabras. Yo una vez le dije a alguien, yo soy progresista. Y entonces me contestó, ¿pero qué progresista? ¿Qué tipo de progresista? Porque depende a quién se lo dices o quién lo dice. Porque hoy en día progresista debería de significar en su etimología alguien
que gusta del progreso de la sociedad y de los derechos civiles. Pero hoy en día progresista es sinónimo de comunista, socialista, de la izquierda. Entonces las marcas que antes delineaban conceptos se han ido borrando, se han ido diluyendo, y el concepto de democracia que ustedes creen que es algo bueno, ahora que yo lo entiendo según su etimología y su historia, me doy cuenta que es otro sistema de esclavitud, donde te quitan tus libertades y te ceden algunas, y tú vas a creer de que tienes derechos. Derechos que te concede el gobierno y que el gobierno tiene como obligación proteger. ¿Estás entendiendo lo absurdo que es? ¿Desde cuándo los derechos te los concede el gobierno? Derechos básicamente se traduce a la autoridad que te ha sido delegada desde los cielos por Dios, que nadie te puede quitar, pero tristemente por la fuerza, por la guerra, por el adoctrinamiento, por el control mental, por los sistemas de esclavitud, la humanidad ha perdido toda la noción de lo que es un derecho y cree que es un privilegio que el gobierno te concede. ¿Por qué estoy hablando de todas estas cosas? Porque de la misma manera que la sociedad, por medio de los sistemas de control mental, mediáticos, políticos, religiosos, han ido poco a poco quitándole todas las libertades y todos los derechos y toda la autoridad a la raza humana, al ser humano, porque solo hay una raza, la raza humana. De la misma manera, en el espíritu, el diablo hizo exactamente lo mismo. Nos quitó nuestra libertad en Cristo con la religión. Nos quitó nuestra identidad de hijo de Dios con la religión. Nos quitó nuestro derecho de exigir las cosas que nos fueron heredadas por la religión. Al final, la religión captura a los que creen que son espirituales y la política captura a los carnales ideológicos que no se consideran espirituales. Son dos bocas que se tragan a las mismas víctimas. ¿Cómo yo puedo saber que alguien es religioso? La manera más fácil de saber que una persona es religiosa y que no es espiritual es en que tiene miedo. Ahí se acabó tu espiritualidad. La fe y el miedo son completamente contrarios. Los que son espirituales caminan en fe, confiados, con certeza, total y absoluta certidumbre de quién son y de lo que merecen y de lo que tienen. El religioso viene del temor, de la escasez, donde está pidiendo que por favor le den lo que tal vez fuera encontrado digno de encontrar. Hay una gran diferencia. La religión es para los esclavos, la espiritualidad es para los hijos. Los hijos no necesitan una moneda, el religioso sí. El religioso depende de una moneda. Observa con atención el patrón de comportamiento de la humanidad desde Adán y Caín. Tú sabes que cuando Eva es engañada y también engaña indirectamente a su esposo para que contribuya en su desobediencia, no es hasta que el hombre Adán toma el fruto que empieza la caída. Mientras Eva había tomado, no había transgresión. Es solamente hasta que la figura de autoridad toma la decisión de ceder su autoridad que entra el caos al universo. Entonces empiezan a verse desnudos, se esconden de Dios, Dios les sale al encuentro y le dice: Adán, ¿dónde estás? No pregunta a Eva, no pregunta por Eva. Eva, ¿qué ondas? ¿Dónde está tu esposo? No, pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le sale al encuentro y habla con Dios avergonzado. Dios entonces decreta una maldición sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tomaron del fruto de un árbol. Entonces Dios, para anular esa maldición,
porque son varias maldiciones aquí. Las transgresiones están ahí, ¿no? Porque Adán y Eva tomaron del fruto de un árbol. El fruto de la vida el árbol de la vida tuvo que ser colgado en un árbol, en un madero. Entonces vemos cómo se va anulando un mal con una justicia. Y vamos viendo que Dios maldice la tierra. Maldita es la tierra y dará fruto con amargura, con tribulación, con sufrimiento. Y se cambia el orden. Antes los hijos tenían todo por derecho, ahora iban a tener que trabajar para poder conseguir su sustento y su vida. El diseño original es que los hijos van a tener la plenitud de la tierra. Entonces, hay personas que hoy en día deciden querer mantener el patrón de la maldición. La maldición que Dios le dio a Adán, por la transgresión y la desobediencia es: maldita es la tierra, y ahora la tierra te va a producir fruto con esfuerzo, con el sudor de tu frente. Ese no era el proyecto original. Entonces, si Jesús viene y revierte la obra del Génesis, del jardín del Edén, eso es lo que está haciendo Jesús. Lo hemos estudiado, el árbol de vida. Tienes que ver esa serie. Es una de las más poderosas series que he hecho. Árbol de vida, tienes que verla. Una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube que se llama Árbol de Vida. Para los que están en TikTok, el canal del YouTube tiene un link en nuestra página, en la portada. Ahí van a encontrar el link, un botoncito rojo que dice YouTube. Váyanse al canal de YouTube, suscríbanse y vean esa playlist, esa lista de reproducción que se llama Árbol de Vida. Entonces, ¿qué sucede? Lo que Jesús hace en el jardín de Getsemaní, y lo explica por qué tenía que ser ahí, porque te entrelaza la puerta al cielo, que era el jardín del Edén, era justamente donde el jardín de Getsemaní está hoy. Y ahí te explica claramente el por qué ya no era en el templo donde iba a habitar sin la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, sino que según Ezequiel, el Espíritu de Dios se posó sobre el Monte de los Olivos, que es el jardín de Getsemaní. Jardín de Getsemaní es una parte del Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos representa el olivo que está siendo machucado para sacar su aceite, que representa la unción. Básicamente Jesús tenía que ser aplastado y machucado y estrujado y molido para sacarle su espíritu y que nosotros todos fuéramos ungidos por su espíritu, regresándonos a nuestro patrón o nuestro propósito original de ser el Adán en el huerto del Edén, que era bendito, no esclavizado por la serpiente, el Nahash. Entonces vemos que Dios maldice la tierra, entra la maldición, y Caín y Abel vuelven a replicar imagen de espejo este asunto, ¿no? Abel representa a Jesús. Jesús era criador de ovejas, y entonces las ovejas nacían por sí solas, lo cual representaba la mano de Dios produciendo bendición y multiplicación. En otras palabras, Dios ya estaba empezando a hacer un trabajo de restauración a través de su sacerdote de justicia, que en ese momento era Abel. Abel trae bendición. ¿Y qué es la bendición? La bendición de la justicia, que es multiplicación. Ahora, Caín está trabajando y operando conforme a la ley terrenal de la siembra y la cosecha. Empezó a sembrar, y en aquel entonces no sé cómo hacía, si con piedras o con qué, porque no habían herramientas. Me atrevo a decir que con las manos escarbaba la tierra y labraba con sus uñas o con los dientes, no sé, pero él labró la tierra. No sabemos, porque no se mencionan herramientas con qué o cómo labraba la tierra, pero estaba muy claro que era el músculo humano, la fuerza humana, el brazo del hombre, el que labraba la tierra, no el brazo de Dios el que producía la bendición.
Entonces el hombre, Caín, está tratando de traer fruto de la tierra que es maldita. Por tanto, ¿qué es lo que Abel le presenta a Dios como sacrificio? Fruto de maldición. Fruto de un orden que no era divino, sino que era un castigo, una maldición impuesta por Dios por causa de la transgresión. Y representa la religión. Entonces Abel presenta ofrenda de justicia, que es de la mano de Dios, que es de la bendición de Dios, que es de la vida de Dios, que es de la multiplicación divina a través de las ovejas. Caín trae fruto de multiplicación de obras de hombre, que representa la religión. Y entonces Dios, porque por medio de la justicia, por medio del espíritu que había ya en Abel, le revela a Abel la justicia, pero a Caín no. Caín trata de descifrar cómo agradar a Dios con sus obras, como cualquier hombre carnal lo haría. Y por eso la ofrenda de Caín no es acepta a Dios. Imagínate Caín trabajando semanas y meses esperando el sol, la lluvia, lo que sea, descifrando cómo hacer que las leyes de la naturaleza produzcan una cosecha, y cuando por fin tiene la primera cosecha, se la presenta a Dios y Dios no la acepta. Porque Dios ve más allá de uvas y de trigo y de higos y lo que sea que estaba sembrando. Ve la maldición que él mismo pronunció sobre la tierra. Pero cuando ve a Abel, ve la bendición que él mismo pronunció como promesa a la humanidad a través de un cordero que sería inmolado y a través de una vida que vendría a través de la descendencia de Adán. Y entonces Dios favorece inevitablemente la ofrenda de Abel, porque representa su corazón, representa su propósito, su sabiduría, su justicia, y la ofrenda de Caín representa el fruto de la sabiduría de hombres. Y Caín, al no entender esto, se deja llevar por las emociones. Y entonces el padre le dice: ¿por qué está tu semblante decaído? He aquí que el pecado está al acecho. Y Dios menciona por primera vez la mentalidad satánica en el hombre, adentro de él, que ya habitaba por causa de la infiltración de la simiente de la serpiente en la humanidad. Venía con deseo de maldad. Entonces la simiente de la serpiente produce emociones que traen deseo de hacer el mal. Los que tenemos el lado justo, divino, aunque tenemos las emociones, no tenemos el deseo de hacer el mal. ¿Ve la diferencia? Todos tenemos las emociones. Todos nos enojamos, todos nos frustramos, todos nos entristecemos, todos nos ofendemos. Pero unos desean venganza y hacer el mal, otros no desean venganza y hacer el mal, sino que tratan de soportar el agravio, tratan de soportar el dolor y de rectificarlo. Hay dos tipos de personas: las que se dejan llevar por sus emociones para hacer el mal, las que no le hacen caso a las emociones y procuran hacer el bien a pesar de que les hicieron un mal. Y así sabrás quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que hace daño y luego se justifica de que hizo el daño por el daño que le hicieron es Caín. Así de simple. ¿Cuál era la justificación de Caín de matar a Abel? Alguien le hizo un mal. ¿Quién le hizo el mal? Dependiendo, preguntémosle: Caín, ¿quién te hizo el mal? ¿Abel o Dios, que rechazó tu ofrenda? Como no tiene el valor de odiar a Dios porque rechazó su ofrenda, no, el culpable tiene que ser Abel. Porque Abel se atrevió a ser más inteligente y más sabio que yo. Lo tengo que matar y le voy a estrellar una piedra en la cabeza para que no pueda pensar más. Y lo termina matando. Entonces tienes que entender la naturaleza desde el principio de la humanidad es doble. Unos que procuran dar vida, otros que procuran dar muerte. Unos que procuran hacer el mal por causa de un mal que ellos creen que se les hizo, porque siempre tienen que ser justificados, ¿no? Del mal que hacen no es porque alguien me hizo el mal. Mira lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Lo que hoy en día sucede en la tierra que ustedes llaman Israel es muy parecido a lo que sucedió en la Alemania de Hitler, como que se estuvieran tomando venganza, pero no contra los alemanes, sino contra gente inocente. Estamos viendo comportamiento nazi, literal, en un lugar donde quizás sufrieron, según la leyenda, ¿no? Porque ese es otro debate grande, si hubo o no hubo un holocausto. Pero en todo caso, con quien deberían de tomar venganza sería contra los alemanes.
no contra los pobres que están en ese momento atrapados en ese territorio. Tengo que tener mucho cuidado de no mencionar demasiado porque no quiero que me empiecen a llamar antisemita. Mira, yo no soy antisemita, me encantan las semitas, especialmente con café. Los que no son hondureños no van a entender el chiste. Semita se le llama a un pan dulce que venden en Honduras que se mete con el café y se toma con el café en la tarde. Así que me encanta la semita. Como dice una hermana en Nueva York, yo soy cafetólica, me dice. Y yo también. Y soy metodista, o sea, nos metemos de todo. Soy cafetólico, soy metodista y soy pro semita. Ahora, voy a decirles el punto de lo que estoy hablando. Todo viene de la sombra del mismo hombre que nubla su percepción de lo que es correcto y de lo que es malo y de lo que es bueno. Por causa de que comió del árbol del fruto del bien y el mal, el hombre ya no puede discernir la diferencia entre el bien y el mal, sino que el bien y el mal lo juzga por la carne, por las emociones. Entonces el hombre descendió de su sabiduría a una sabiduría carnal por causa de haber comido de un fruto carnal. Víctor, bienvenido. Muy buen día, hermano Fausto. Muy buen día a todos los hermanos en la dispersión. Muy profundo las palabras de introducción, ya que engloba lo que es la tierra, ¿verdad? Lo que es las dos simientes. Y cómo Caín, porque odió a Abel, porque sus obras eran justas, pero el rechazo de que Dios le haya recibido la obra de sus manos, y así son muchas personas odiarán a Dios por eso, porque le presentan a Dios sacrificios, le presentan a Dios sus vidas en sacrificio, ¿verdad? Y como que si ese es el sacrificio que quiere Dios. Él quiere el sacrificio de justicia, de misericordia. Ese es el verdadero sacrificio. Él ya no quiere el sacrificio de hombres o de carnes. Pero la gente sigue todavía aplicando la religión, aplicando a que es que yo he ido, es que yo he dado, con mucho sacrificio, lo he dado, lo he hecho, voy. Y entonces piensan que pueden mover a Dios porque le quieren cobrar a Dios. Son esos que al final le cobrarán a Dios y le dirán, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Y Dios lo dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, porque sus obras no eran justas, sus obras eran de la carne. Todavía caminaban y comían todavía del fruto del bien y el mal. Todavía estaban sus corazones apegados a las emociones. Y lo hemos visto, lastimosamente hemos visto hermanos que dicen amar, pero con el mismo amor que tienen, o la misma fuerza que tenían de amar, se ha convertido en odio visceral. Y realmente lo usan la palabra de Dios, usan el nombre de Dios, como lo que están haciendo es justo. Eso es lo más triste. Ay, esto viene de Dios, porque si no Dios ya me hubiera parado. Ese es el problema, que mucha gente interpreta la tolerancia y la permisividad de Dios con la autorización y la aprobación de Dios. Sí. Y es ahí donde, tristemente, Jesús tenía razón cuando dijo: aquellos que os maten creerán que le hacen un favor a Dios o le hacen un servicio a Dios. Y Dios, en el principio, en Génesis, en el diálogo que tiene con Caín, porque mira qué importante esto, Dios hablaba con Caín. Sí. Caín no tenía rechazo de Dios por causa de su linaje. El hecho, y mira que aquí donde vemos el plan de salvación que yo hablé hace unos días, referente al plan total, absoluto de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios va a permitir que la simiente serpiente sea reconciliada y que aunque sean abominables y sean híbridos y sean abominación, Dios les permite que vengan a la vida eterna a través de Cristo? Porque lo hizo con Caín. Sí. Caín, hijo del diablo, nacido de su simiente por boca de Jesús, y Caín era del maligno. Y la palabra, no solamente yo lo digo, lo dicen los judíos, lo dicen la misma, o sea, esto no es una herejía. La serpiente Nahash sedujo a Eva y copuló con ella. Y yo he hablado de esto muchas veces. Por ahí viene el ritual literal de el Edén en las mujeres que tienen despedida de soltera. La despedida de soltera es exactamente eso. Es Eva yendo al jardín del Edén, al paraíso, a copular con Satanás antes de juntarse con Adán, su esposo. Entonces, cuando ves que Dios le habla a Caín, le dice: oye Caín, ¿qué ondas contigo que estás con esa cara?
¿Qué pasó? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué tu semblante está decaído? Entonces, Dios le dice, si hicieras el bien, serás enaltecido. Si eliges el lado del bien en justicia, ¿y qué sería la justicia? Niégate tus deseos. Sí. Niégate lo que tú deseas. Bueno. No actúes conforme a tus deseos. No te dejes llevar por tus emociones. Haz el bien, no hagas el mal. Si hicieras el bien, esto fue antes de que matara. O sea que Dios le dio una opción al hijo del diablo. Dios le presenta una opción a Caín, el hijo de Satanás. Le dice, oye Caín, ¿por qué estás triste? Si me tienes a mí, yo te amo, mira que estoy hablando contigo. ¿Te enojaste con Abel y conmigo porque me gustó más la sabiduría del Espíritu que tuvo Abel en reflejar mi corazón y mi plan de salvación proféticamente, por cuanto es sacerdote de justicia? Entonces, Abel, el primer justo, lo llama la palabra. Abel, el primer justo. Pedro lo llama así. Si no me equivoco, también Jesús. Y la sangre inocente del primer justo Abel será demandada a esta generación. Jesús lo llama el primer justo. Pedro lo llama el primer justo. O sea que Abel es el primer sacerdote de justicia. El primer Melquisedec. Entonces Dios le dice a Caín, si haces el bien, serás enaltecido, serás salvado, serás glorificado. Pero si hicieres el mal, entonces había una opción. No es que Abel, por ser del diablo, nacido por semilla del diablo, no tenía opción. Tenía opción. ¿Cuál era la razón por la cual Abel no tomó la opción correcta? Porque su naturaleza era carnal y era mucho más fácil dejarse llevar por lo que él creía que era bueno, que venía de la información de su alma, de su hígado, venía de la información de su carne. Abel tenía misericordia, amor. Caín tenía odio, envidia, el corazón de su padre, Satanás. Pero el hecho que tengas el deseo de hacer el mal no significa que vas a hacer el mal. Al final, la voluntad de, hasta cierto punto, el libre albedrío, te dice que eres libre. Hay libertad en ti. Libertad para pelear contra tu deseo y vencerlo. Todos hemos querido matar algún momento de nuestras vidas. Dímelo a mí. Han habido veces que yo he tenido pensamientos asesinos y sentimientos asesinos. Han habido en mí deseos asesinos. Yo tengo en mí todavía una naturaleza latente, recurrente, que quiere resucitar y salir de la tumba donde la tengo encerrada. Está ahí. No quiere morir. Y le tengo terror a eso. La sangre se me calienta, se me sube la adrenalina, mi corazón siente que va a explotar de mi pecho y yo deseo despedazar a una persona. Admito abiertamente que soy una persona muy violenta. En mí existe la capacidad de ser muy violento porque Dios depositó esa naturaleza de guerrero en mí para algún propósito. No voy a avergonzarme de lo que soy. Soy peleador, soy, ¿cómo le dice? Camorrero, que busco camorra. Soy camorrero. Ahora, yo no permito que esa naturaleza tome control de mí. Podrá salir de repente y luego la vuelvo a encerrar. Pero no la niego, no me avergüenzo. La acepto, la abrazo. Está ahí para una emergencia. En algún momento necesitaré ese guerrero. Ese que no se hace para atrás delante de la guerra, delante de la batalla. Enfrenta a su enemigo. La mayoría de ustedes no tienen eso. La mayoría de ustedes son cobardes, se acobardan, les da miedo. Les hace falta ese guerrero. Yo tengo un guerrero que tengo domado. Lo tengo ahí encerrado.
Entonces, ustedes podrán condenarme por causa de que tengo un guerrero dentro de mí. Pero para ser rey, sacerdote no, pero para ser rey, tienes que tener un guerrero dentro de ti, un conquistador, un protector, un juez que está dispuesto a sentenciar y a ejecutar. Sí. De lo contrario, no tienes autoridad. Si el reino de los cielos está dentro de nosotros, la guerra del reino de los cielos no es allá arriba, es aquí adentro. Es adentro de nosotros, donde guerrean dos mentes, dos corazones. En el caso de Caín, lo mismo sucedía. Dios se lo dijo: si obedeces al bien que hay en ti, que viene de tu madre Eva, simiente mía, creación mía, elegirás el destino de la humanidad descendiente de ti. Pero si eliges el mal, producto de la simiente de tu padre, Satanás, que tiene envidia y es asesino y además es mentiroso, porque ¿qué es mentir? Negar la información, negar la verdad. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo no sé. Mintió, Abel mintió. Descaradamente le mintió en la cara a Dios. Entonces ya Abel estaba manifestando todas las características de su papá. Igualito a tu papá, de haber dicho Eva, ¿no? Mentiroso, asesino, envidioso y tramposo. Además de violento. Y algunos dicen que la palabra canibalismo viene de Caín comiéndose a Abel. Y estoy totalmente de acuerdo, porque la Biblia no habla del cuerpo, dice la sangre clama. Entonces Jesús tenía que venir, morir en un madero, en un árbol colgado, para rectificar el hecho de que tomaron fruto de un árbol prohibido, anular esa transgresión de la humanidad, siendo él el postrer Adán. O sea que Jesús estaba regresando al jardín del Edén y estaba cancelando las transgresiones de Adán. Cuando perforan a Jesús en el costado con la lanza del destino, y Longinus saca la lanza, cae sangre mezclada con agua sobre él y se cura de sus cataratas, y él por primera vez puede ver claramente a la distancia y ve el templo. Se había rasgado el velo y se había revelado el cubo de Saturno que estaba dentro del lugar santo de los santos, donde estaban adorando a Satanás. Por eso Jesús se lo dijo en la cara. Pero cuando la sangre y el agua mezclada, que son dos testimonios de que el Espíritu de Dios estaba siendo derramado, toca la tierra, se anula la maldición que había caído sobre la tierra. La tierra es bendita por la sangre de Cristo que fue derramada. Y se quita la maldición del Edén por el fruto y de Caín derramando la sangre de Abel. A partir de ahí la tierra es bendita. A partir de ahí nosotros somos tierra bendita. Todo esto es muy claramente explicado en nuestros estudios que hemos hecho. La victoria total y el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la profecía de Joel 2. Cumplimiento de la profecía de Jeremías 31. Un nuevo pacto donde derramaré el Espíritu sobre toda carne y nadie tendrá que enseñarle a su prójimo conoce a Dios, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque todo aquel que nazca después de la venida de Cristo, después de su resurrección, va a traer el Espíritu Santo en él. Ya no será tierra maldita, será tierra bendita. Y lo dice la Escritura, Milton. Así es. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, si tú tomas Jeremías 31 y tomas Joel 2, que Pedro cita en el Pentecostés, cuando viene el Espíritu sobre ellos, él se encarga de decirles: este es el cumplimiento de la profecía, este es el cumplimiento de la promesa, este es el cumplimiento del nuevo pacto. El nuevo pacto se cumple en Cristo antes de que tú nacieras, antes de que tú tuvieras conciencia en el día de Pentecostés. A partir de ahí todos somos benditos.
nacemos con la bendición. Solo la justificamos y la ratificamos cuando nosotros aceptamos el pacto, aceptamos el trato. ¿Cómo se acepta el trato? Tú no vas a ser como Caín, que vas a querer obtener fruto de la tierra, de la obra de tus manos, sino que va a ser fruto de Abel, fruto de mi espíritu, de mi vida, de mi promesa, de mi mano. Entonces, ¿cómo es que uno se arrepiente? Se arrepiente de las obras de tus manos siendo un Caín, para convertirte en uno que toma la obra de la mano de Dios como un Abel y entrar al sacerdocio de justicia, por su gracia, por su maravillosa promesa cumplida y en su pacto. Entonces Dios hace el pacto y Dios cumple el pacto y Dios nos hace ser galardonados de su pacto y de su beneficio. Nosotros solo tenemos que sellar el acuerdo, acordando, decir: sí, Señor, gracias, gracias. Eso es arrepentimiento. Entender que no eres un Caín tratando de cultivar tus propios frutos, sino que eres un Abel que simplemente confías en los frutos que vienen del Espíritu de Dios. Ahí está. La obra de Dios. ¿Listo? Así es, en el poder de Dios, que Dios es el que da la promesa, Dios es el que pone el sacrificio, Dios es el que lo hace todo, y solamente confiamos a Dios. Dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados. El hombre carnal, el hombre que no camina en fe, camina según lógica, según logías, no a través del logos, sino de las logías, psicologías, analogías, teologías, escatologías. Quiere meter a Dios en una caja. Trae una caja. Hola, ando buscando a Dios. Oh, ¿a cuál Dios buscas? El que quepa en esta caja. Ok, tenemos al Dios todopoderoso, omnipotente, creador del cielo y de la tierra. ¿Cabrá en esta caja? A ver, no, entonces no es el verdadero Dios. No cabe en mi caja. Por eso Jesús dijo: odres nuevos para vino nuevo. El hombre religioso carnal no puede comprender al verdadero Dios, omnipotente, omnisciente. Entonces busca un Dios a su medida, un becerro de oro, ¿no? A quien pueda llamar Jehová, para hacer fiesta para Jehová mañana. De ahí vienen las denominaciones y las religiones. Y me da risa cuando yo estoy tratando de enseñar absoluta verdad y sabiduría revelada del Espíritu, y tiene que venir alguien a decir: no cabe en mi caja teológica. ¿De qué religión es? Sí. Es como cuando van a la gasolinera y tienen que escoger si premium sin plomo, magna con plomo, ultra con aditivo, ¿no? En su tanque de combustible tiene que ser el exacto combustible, no vaya a ser que se dañe su pequeño motor, Milton. Exacto. Y entonces cabe la parábola de los dos carros, los dos vehículos en un parqueo, en un estacionamiento. Y un vehículo todo lujoso, ostentoso, tiene el tanque lleno. Otro vehículo tiene el tanque de gasolina vacío. Y le pregunta el tanque de gasolina, el carro que tiene el tanque vacío, al que tiene el tanque de gasolina lleno: oye, ¿tú crees en la gasolina? Yo no creo en la gasolina. Los que creen en Dios no necesitan encajar en una religión, ni tampoco clasificar el conocimiento a una religión. Yo te tengo que preguntar: ¿la palabra es una? ¿O la palabra es conforme a la religión? ¿Cómo es la cosa? ¿La palabra encaja en todas las religiones o la palabra solo encaja en una religión? Porque si todas las religiones están basadas en una misma palabra, Milton, el Espíritu es uno, el Espíritu de Dios es uno,
Eso es lo que dice la misma escritura. Dios es uno, el Espíritu es uno, el Evangelio es uno, la palabra es una. Entonces, ¿cómo es que hay tantas religiones y denominaciones? Si todas las religiones están basadas en una misma palabra, ¿de dónde diablos salieron? De la mente humana, de las logías humanas, de la lógica humana, de la falta de entendimiento humano. Cada uno tiene una pequeña pieza de rompecabezas y dice, aquí tengo toda la verdad. Sí. Y si me han de decir que yo pertenezco a una religión, mi religión es la religión pura y sin mácula de Santiago 1:27, de Isaías 58. Y ya dije que soy cafetólico y metodista. Me meto de todo y me gusta el café. Creo que es necesario que ustedes entiendan que Dios no cabe en la religión. Si todas las religiones y denominaciones caben en Dios, ninguna es Dios. Dios no cabe en tu religión. Por eso hay más de 400,000. Más de 500,000. No se trata de tener un estigma, etiqueta o jaula religiosa para creer que tienes entendimiento. Al contrario, la religión es fruto del árbol del bien y el mal, es fruto de la tierra. Es el hombre tratando de comprender a Dios con su lógica y con su mente. Y en su fracaso formaron una división para no contaminarse de los demás, ¿verdad, Milton? Sí. Y preservar su locura. Por eso tuvieron que construir una pequeña jaula religiosa, para que estos no le quiten la verdad a estos, y entre todos están equivocados, y entre todos tienen la razón, y entre todos podrían ponerse de acuerdo y tal vez llegar a entender a Dios. Y Dios solo se entiende en la justicia. Por eso Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Todas las cosas te serán añadidas. Significa que no tendrás necesidad de nada, sino que vendrá a ti de sobra, de plenitud, como añadidura. No por necesidad, no por vitalidad, por añadidura. No, mejor no hago comparaciones porque puedo traer confusión en algunos de ustedes, que no pueden salir de su pequeña jaulita. Tu mente es tu jaula. Tus emociones son tus barrotes, tus cadenas. Tus temores son tus grilletes, tus vendas. La religión infunde temor, infunde duda. Miedo. La espiritual da libertad, paz total, certeza, identidad. Soy hijo de Dios. Porque la palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y el que se une al Espíritu de Dios es un solo espíritu con Él. Y el Espíritu mismo dará testimonio de quienes son hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo. Así que todo se basa en su promesa. Todo está arraigado en una promesa que Él hizo y que Él cumplió. Desde el principio del tiempo la viene cumpliendo y la viene haciendo una y otra vez. El hombre es el que no la quiere. Y la religión es el hombre rechazando la promesa de Dios otra vez, buscando su propia promesa cumplir, su propio pacto cumplir, su propia obra cumplir. Y por ahí van la mayoría, 99.999% de la humanidad. La 99.99% de la humanidad va tras su propia religión. La religión de tu ego, de lo que tú crees que es lo que es de Dios. Y por lo general es completamente contrario al verdadero Espíritu de Dios. ¿Mito? Sí, así es. Cambia totalmente el sentido. No hay misericordia. Muchos solo quieren salvarse a sí mismos. Pretenden encontrar ellos la salvación salvándose ellos mismos, pero no quieren salvar a nadie. Nadie quiere tomar el sentir de Cristo, la obediencia de Cristo, el ejemplo de Cristo, el camino de Cristo, la vida de Cristo. Por eso que los requisitos que Jesús pone para ser discípulos, para muchos son chocantes y para muchos son duras las palabras de Jesús. Y por eso Pedro le dijo, Señor, la mayoría se está yendo,
Pues son palabras duras, le dice. ¿Y que ustedes se quieren ir también? Dice Jesús. ¿Pero a quién iremos? Le dice Pedro. La contestación de Pedro es la que debería de ponerse la gente. ¿A quién iremos si solamente hay palabras de vida eterna? Seguir a Jesús es confiar plenamente en sus promesas. Y qué hermoso que Él desde antes de la fundación del mundo ya había sido sacrificado, ya había sido derramado, ya desde antes lo había Él propuesto en su corazón. Por eso la obra de Abel, el sacrificio de Abel o el regalo de Abel es mostrarle el cordero, porque recordaba la obra justa que es Jesús. Mira, en la última cena, cuando Jesús anuncia que lo van a traicionar, la respuesta de los discípulos es: ¿seré yo, Señor? Curios, Dios de dioses, Rey de reyes, magnífico Dios todopoderoso, curios. No es lo mismo Señor en el Antiguo Testamento, Baal, al Señor en el Nuevo Testamento, curios. ¿Seré yo curios? ¿Seré yo Señor? Y cuando llega Judas, ¿seré yo Rabí? Judas no proclamó que Jesucristo era su Señor. Judas no proclamó a Jesucristo como su Señor. No lo reconoció como Dios venido en carne. A Tomás le costó reconocerlo. Tuvo que meterle la mano, penetrarlo. Pero al final lo reconoció. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que ven y creen, más bienaventurados aún los que no vieron y aún así creyeron. Porque estos son los que caminan en el nivel de fe requerido. Ver para creer, dice la carne; creer para ver, dice el Espíritu. A mí me asombra ver cada vez más y más hombres predicando como yo en las redes sociales, Milton. En TikTok, en YouTube. Más y más y más y más personas están predicando las cosas que yo vengo predicando hace 10 años o más. Y yo digo, gloria a Dios. Porque están verificando, confirmando lo que el Espíritu me ha revelado a mí. Es una sola verdad. Si ellos no me han escuchado a mí, gloria a Dios, porque el Espíritu les mostró a ellos lo que me mostró a mí hace más de 10 años. Al final es una misma verdad. Yo no soy el dueño de la verdad. No la puedo patentar. Pero más importante que cualquier cosa es que entiendas: no encontrarás la salvación en la religión. La salvación te encontrará a ti. Si eres escogido, muchos son los llamados. Por eso los llamados terminan siempre caídos, Milton. El escogido no tiene opción. El escogido no tiene opción. Los llamados pueden darse el lujo de rechazar la invitación y irse a un lugar donde tienen cosas más importantes que hacer. Los escogidos no. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Los escogidos no tienen opción. Van porque van. No me dejan ver tu video. No sé qué significa eso. ¿Que estás hablando de tu sinagoga, tu pastor? Hay algo bien interesante que sucede en las redes sociales. Se unen un grupo de personas ignorantes. Se catalogan y se caracterizan porque son ignorantes. No tienen profundo entendimiento de las Escrituras. Solamente se las saben blanco y negro superficialmente. Y suena bonito y convencen con lógica, pero no tienen profundidad del Espíritu. Pero te hablan con una soberbia como que si tienen la verdad absoluta. Y siempre tienen como tendencia dos cosas: convencerte de que yo no soy un siervo de Dios, que soy un hijo del diablo, y dos, de que no me escuches. Si soy un mentiroso, déjalos que me escuchen y ellos mismos se darán cuenta que miento. ¿Mito? Sí. La verdad no necesita defensa. Esta gente cree que la verdad necesita ser defendida por ellos. Esta gente cree que Dios necesita un club de defensores de Dios. Si yo soy loco y soy un mentiroso, dejen que la gente me escuche. La gente misma se dará cuenta si es o no es verdad. Pero insistir en lo mismo, no lo escuchen, es un hijo del diablo, es un hereje. Hay algo bien peculiar ahí.
Me acusan a mí de secta, pero ustedes le dicen a la gente que no me escuchen, Milton. Eso es sectarismo. Así es como se identifica una secta. Yo nunca te he prohibido que escuches a alguien. Es más, cuando la gente habla mal de mí, te digo, ve y escúchanos para que te des cuenta. Tú mismo discernirás. Todos tienen una misma locura. No lo escuchen porque es un hijo del diablo. Y la misma gente pregunta, ¿cómo va a ser hijo del diablo si tiene el poder de Dios que lo respalda? ¿Cómo es que sirve a Satanás si el poder de Dios se manifiesta en él? Pues esa es la pregunta del millón. O sea que los que me acusan de ser de hijo del diablo no tienen poder, no tienen unción. Y yo, que se manifiesta el poder de Dios, y lo puedes ver claramente en cada video, tanto así que los videos quedan plasmados con unción meses y años después, sigue la unción ahí. Las personas se siguen sanando, los demonios siguen saliendo con videos que tienen años de haberse grabado y quedó plasmada la autoridad de la unción. Sí, eso sucede. ¿Con quién? ¿Con quién sucede eso? Porque yo no he visto videos de brujos, ni de chamanes, ni de ningún tipo de persona donde quede plasmada la unción en un video. No está en TV Joshua, no está en Kenneth Copeland, no está en Dante Gebel, no está en todos los que me digas, Paul Washer, John MacArthur, no está en ninguna persona, ni siquiera en los brujos y chamanes y santeros tienen la autoridad y la unción en sus videos. Entonces, mira qué lugar tan peligroso en el que estoy. No hay manera de comprobar de que soy hijo del diablo porque no hay otros hijos del diablo que tengan la misma unción como para refutar y debunk. Y no hay hijos de Dios, no hay siervos de Dios con la misma unción, Milton, en sus videos para decir, pero miren, también los hijos de Dios, los siervos de Dios. Entonces no tengo nadie a quien yo me pueda comparar, ni en el bando de las tinieblas de Satanás, ni en el bando de Jesucristo, mi Señor, a quien yo sirvo, Hijo de Dios Todopoderoso, venido en carne. Y los que saben y entienden saben por qué acabo de decir esa frase. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es Dios venido en carne, no es de Dios. Entonces yo cumplo todo el criterio de demostrarte que mi espíritu que habita en mí es el espíritu de Cristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios mismo venido en carne. Jesucristo reina. Jesucristo es soberano. Ningún espíritu anticristo puede confesar eso. Por eso los musulmanes no pueden decir eso. Entonces la impresionante incógnita que hay que contestar es, ¿a quién comparamos a Fausto? ¿Neto? ¿A quién? Solo hay una persona, y esa persona es Jesús. Y no digo nada de esto para jactancia, Milton me conoce. Lo digo para testimonio. Así que ayer en la noche, no sé si se dieron cuenta, los que estaban en la intercesión en el taller cuántico de ayer, en cuanto terminé la introducción musical, el Espíritu puso en mí de inmediato que orara por los Estados Unidos cuanto antes. Y me fui directo, sin introducir, ¡boom!, a orar. Una poderosa oración que quedó plasmada. 30 segundos después se vino abajo porque explotó un transformador en la calle de atrás. Sí. Allá atrás, por el otro lado de la casa. ¡Boom!, le hizo. Se apagaron las luces, se apagó el internet. Quedamos sin luz hasta la 1:30 de la madrugada. Entonces me dice mi hermanito, ¿qué hacemos? ¿Sacamos el generador? No. Ya hice lo que tenía que hacer. Ayer solo tenía una instrucción: interceder por los Estados Unidos y neutralizar y desmantelar la obra diabólica que se está fraguando en los cielos para causar caos este próximo fin de semana. El día 4 de julio, que se celebra el Día de la Independencia, y el día 5 de julio, tienen el diablo la intención de causar algo grave. Y deben de interceder todos y desmantelar, como lo hicimos ayer. La oración que hicimos ayer era clave. Y fue tan poderosa la oración que el diablo mandó demonios a que reventaran el sistema eléctrico de la infraestructura de mi país. No era coincidencia. Pero llegaste demasiado tarde. La oración salió. La oración se proclamó. La oración se dijo y se ejecutó
en los cielos lo que hablé. Hay una guerra literal en los cielos. Y ustedes tienen ángeles encerrados que no los están enviando a la batalla. Ángeles que los tienen ociosos porque no creen que tienen la autoridad. La gran mayoría de los creyentes cristianos de hoy ni siquiera saben que tienen ángeles bajo su cargo, Milton. Sí. Ni siquiera entienden que son coroneles, generales, capitanes. Al mando de ejércitos, lean Hebreos 1, por favor. Y en vez de enviar los ángeles a la batalla para desmantelar obras y maquinaciones satánicas contra los Estados Unidos, la mayoría de ustedes están demasiado ocupados persiguiendo el queso como ratones. La oración que llevamos ayer de manera corporativa fue poderosa y el diablo desesperado nos cortó la señal explotando el transformador en la calle de atrás, dejando toda la zona a tinieblas hasta la 1:30 de la madrugada. Hay una guerra en los cielos y ustedes no la están peleando. Milton. Así es. Una guerra que en los corazones y las mentes de las personas, y no están utilizando las armas que Dios les ha dado. Dice que Dios nos ha dado armas y que nos ha preparado para la buena batalla. Y el Señor dice: alisa mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Pero la gente, los religiosos de hoy no están en eso. Simplemente tienen temor. Mucha gente le tiene temor a los demonios, temor a la pelea, temor a la batalla. Y como el hermano hablaba al principio de un caballo, el caballo no se cuando escucha las trompetas, cuando escucha la guerra, más bien no más valiente se hace. No se amedrenta. No se amedrenta. No se amedrenta ante la espada ni ante trompeta. El caballo quiere la batalla. Hermanos, yo a veces de seguro me paso y parezco soberbio. Y entiendo que muchos de ustedes no puedan saber la diferencia. Esa es la razón por la cual a mí me ha sido dada la autoridad que me ha sido dada y a ustedes no. Porque ustedes están atrapados en una falsa humildad donde creen que a Dios le agrada que sea manso y menso. Hay una diferencia. Manso es aquel que teniendo el poder no lo ejecuta, sino que se refrena. Humilde es aquel que escucha cuando lo hablan de él y analiza, ¿será? Y reconoce sus fallas y está dispuesto a reconocerlas públicamente y a repararlas. Eso es humildad. Yo tengo seguridad, certeza de quién soy. Y desgraciadamente mi seguridad y mi certeza la interpretan los mediocres como soberbia y arrogancia. No puedo cambiar eso. Yo no voy a cambiar, me ha funcionado. Llevo 13 años sirviendo a mi Señor y a Él le agrada mi seguridad. Y yo no estoy aquí para agradarte a ti, mediocre, sino para agradar a Dios Todopoderoso. Hasta aquí lo dejamos. Si Dios lo permite, lo veré en la noche en el taller cuántico de hoy. Sean bendecidos en nombre de Jesús y hasta pronto.